Vox abre la puerta al odio. ¿Cómo se está institucionalizando la discriminación en España? En los últimos días ha saltado un asunto que merece atención, reflexión y explicación detallada. Se trata de la reciente aprobación en la Comunidad Valenciana por parte del Partido Popular con el apoyo de la formación de ultraderecha Vox. Es una propuesta que busca que el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 incluya estadísticas que diferencien entre población migrante y población nacional, desde la contribución al estado del bienestar, ayudas recibidas, uso de urgencias sanitarias hasta donaciones de sangre y absentismo laboral, algo que podía aplicarse a Abascal a su propio caso, ya que no acude al Congreso normalmente y se le paga con dinero público. Pero no creo que presente su alto absentismo laboral le delataría. Esto es una maniobra política con riesgos elevados para los derechos humanos, la igualdad y la convivencia. ¿Qué se ha aprobado exactamente? La resolución aprobada por el Partido Popular Valenciano y Vox plantea lo siguiente, entre otros puntos: que el Plan Valenciano de Estadística 2025 a 2028 incorpore estadísticas diferenciadoras entre la población nacional y la población migrante en cuanto a su contribución neta al estado del bienestar, que se mida la recepción de ayudas públicas por migrantes versus nacionales, que se revise el uso de servicios de urgencias sanitarias por migrantes versus nacionales, así como datos sobre donaciones de sangre y datos de absentismo laboral en la empresa privada y en la administración pública, diferenciando migrantes y nacionales. Que los datos sean con distinción de hombres, mujeres y de edad, migrantes, nacionales. Lo que preocupa es que, según los opositores, esta propuesta no tiene simplemente fines técnicos, sino que se enmarca en un discurso político que busca señalar a los migrantes como una carga o riesgo para el estado del bienestar. Por ejemplo, sindicatos como Comisiones Obreras han alertado de que la medida está destinada a institucionalizar el odio. ¿Cuál es la estrategia de Vox y por qué insiste en este tipo de medidas? Santiago Abascal está utilizando explícitamente el miedo a los inmigrantes para tratar de ganar votos femeninos y apelar a seguridad y orden, como valores clave de su discurso. Curiosamente, los puntos claves del manual del dictador, del que ya hemos hablado en otros vídeos, y son tres: seguridad, orden y patriotismo. Y curiosamente cumple con los tres. Es entonces el momento para prestar especial atención a lo que está haciendo Vox, el partido de Abascal, en particular en el caso valenciano. Vox argumenta que quieren conocer los efectos de la inmigración masiva en la criminalidad. Así lo manifestó su portavoz Pepa Millán. En resumen, Vox está usando la migración como tema bandera para movilizar, polarizar y ganar votos. Y la estadística, que en sí es neutra, se convierte en instrumento político de señalamiento cuando se diseña para diferenciar y destacar una población concreta. ¿Cuál es el papel del Partido Popular en esta cuestión y por qué cede? El Partido Popular, tanto a nivel autonómico valenciano como nacional, parece haberse radicalizado asumiendo algunas de las propuestas de Vox. El Partido Popular en Valencia respaldó la resolución. Su diputada Mari Carmen Conteles defendió que medir no es un tema ideológico, y la información es información. Desde la Dirección Nacional se respaldó la decisión del Partido Popular Valenciano. Algunos analistas señalan que el Partido Popular está siendo arrastrado hacia posiciones cada vez más radicales por la presión de Vox en toda España. Se afirma que el Partido Popular sigue sin saciar a Vox tras 6 años de cesiones a la presión ultra sobre inmigración. La pregunta clave es ¿por qué? Porque en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, el Partido Popular necesita el apoyo de Vox para gobernar o para aprobar presupuestos, y cede a las presiones. Muchas veces hace concesiones que no aparecen en su programa original. En este caso, la estadística diferenciadora es una de ellas. ¿Existen irregularidades o riesgos legales en lo aprobado? Sí, y aquí hay varios puntos de atención, tanto por el contenido como por el procedimiento y el impacto en derechos fundamentales. El primero es el riesgo de vulneración del principio de igualdad constitucional. La Constitución consagra que somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Si un plan estadístico separa explícitamente migrantes de nacionales con el objetivo de señalarlos y compararlos, sistemáticamente se abre la vía para una posible discriminación institucional. De hecho, el gobierno central lo ha calificado de racista y ha advertido de que puede señalar, estigmatizar y criminalizar a los inmigrantes. Segundo, ¿es constitucional la diferenciación por nacionalidad o origen en estadísticas públicas? Las estadísticas públicas pueden y deben recoger muchas variables: edad, sexo, nivel educativo, etc. Pero la diferenciación por nacionalidad o condición de migrante
tiene riesgos cuando no se hace con criterios técnicos sólidos, con garantías de privacidad, con finalidades claras. Expertos han señalado que la medida es inconstitucional. Tercero, uso político de datos, estigmatización y discurso de odio. La propuesta de Vox y Partido Popular menciona indirectamente la criminalidad, el uso de servicios, las donaciones de sangre o el absentismo laboral. Todas ellas categorías que pueden servir para comparar e implícitamente señalar que los migrantes utilizan más y aportan menos. Esa narrativa entra de lleno en el terreno de la estigmatización. Y en España ya se ha dado el escenario, por ejemplo, en los sucesos de Torre Pacheco, de cómo un falso discurso que vincula migración con criminalidad puede derivar en violencia. Cuarto, ¿qué ilícitos o responsabilidades concretas pueden derivarse? El hecho de que se busque institucionalizar una diferenciación por migrantes de nacionales en estadísticas oficiales abre la puerta a reclamaciones ante tribunales autonómicos e incluso al Tribunal Constitucional si se considera que se vulnera el artículo 14 de la Constitución o el derecho a no ser discriminado. Además, se podría alegar que el Parlamento Autonómico está usando los recursos públicos para un fin político electoral y no meramente técnico, lo que podría vulnerar principios de buen gobierno, objetividad e imparcialidad en el empleo de las estadísticas. ¿Por qué esta maniobra importa más de lo que parece a simple vista? Porque las estadísticas no son neutras. La forma en que se definen, los grupos que se comparan, los criterios, el uso que se hace de los datos, todo ello tiene implicaciones para la política y para la convivencia. Veamos varios efectos. Señalamiento más responsabilización. Al diferenciar migrantes frente a nacionales, la propuesta transmite un mensaje: vemos a este grupo aparte. Lo vamos a medir, lo vamos a comparar, lo vamos a controlar, y en un contexto de inseguridad social o crisis. Esa señal puede calibrar la opinión pública en dirección negativa hacia ese grupo. Construcción de otro social. Cuando se crea un grupo migrante frente a nacionales, en los datos oficiales, se refuerza la idea de ellos frente a nosotros, de impacto frente a aporte, aunque los datos reales muestren lo contrario. Y de hecho los estudios señalan que los migrantes en España cotizan más de lo que reciben. Legitimación de recortes o políticas discriminatorias. Si una estadística demuestra o se presenta como que demuestra que los migrantes usan más las urgencias, aportan menos o faltan más al trabajo, entonces se pueden justificar recortes de derechos, mayores controles, mayores exigencias para su integración, etc. Es decir, lo estadístico alimenta una política de exclusión, desgaste del principio de igualdad. Cuando el Estado empieza a diferenciar a colectivos en función de nacionalidad o procedencia, en sus propias bases de datos y política, se pone en cuestión que todos los residentes tengan los mismos derechos y responsabilidades. Y eso erosiona uno de los pilares de una democracia: normalización del discurso de ultraderecha. Al acompañar la medida, el Partido Popular está legitimando una exigencia de Vox, que se dé tratamiento especial, que se contabilice el impacto migratorio como problema. Esto refuerza la narrativa de Vox de efecto llamada carga de los migrantes, etc. Por todo ello, esta aprobación no es un simple trámite técnico, es un punto de inflexión en cómo se piensa el fenómeno migratorio en España y en cómo se puede institucionalizar la diferenciación de trato, rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Lo que trata de hacer Vox es utilizar una herramienta de conocimiento para convertirla en un arma de estigmatización. Vox intenta beneficiarse políticamente de que se presente a los migrantes como consumidores de servicios y no como aportantes. ¿Qué efecto tiene en la convivencia que el gobierno autonómico diga públicamente: vamos a ver cuánto consumen los migrantes, en lugar de vamos a ver cómo mejorar la integración y la igualdad de derechos? Si los datos reales muestran que los migrantes aportan más de lo que reciben, como denuncian sindicatos, ¿por qué el foco está en medir su uso de servicios y no en resaltar su contribución? ¿Qué mecanismos tenemos como sociedad para evitar que la estadística se convierta en propaganda? ¿Qué hacer para frenar esta dinámica? Algunas líneas de acción. Exigir transparencia y claridad sobre el uso de los datos. No basta con aprobar que se diferencien estadísticas. Hay que saber para qué se usarán, con qué criterios técnicos, con qué garantías de privacidad y sin finalidades discriminatorias. Vigilar el cumplimiento del principio de igualdad. Cualquier medida que introduzca distinciones basadas en nacionalidad u origen debe someterse al escrutinio de constitucionalidad, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos pueden interponer recursos, contrastar con datos independientes. Es importante que organizaciones académicas, sindicatos y ONG publiquen estudios serios que muestren cuál es la realidad de la aportación de los migrantes al estado del bienestar, como ya hace Comisiones Obreras. Si estos estudios demuestran que la narrativa de carga es falsa,
Hay que demandarles y difundirlo ampliamente. Impulsar normas que garanticen que los datos públicos no sirvan para estigmatizar. Regulaciones que establezcan que los datos administrativos o estadísticos no pueden presentar la nacionalidad como variable de control para derechos básicos, salvo que haya una justificación técnica muy fuerte. Sensibilización social y educativa. Mostrar que la migración no es un problema abstracto, sino un fenómeno complejo, que los migrantes trabajan, cotizan, aportan, y que dividir la sociedad entre nacionales y migrantes genera fractura social y retroceso democrático. Presión política. Que los partidos, tanto local como nacional, expliquen su posición y que los medios de comunicación investiguen y pregunten ¿a quién beneficia esta medida? ¿Qué línea política se abre al aprobarla? La aprobación por parte del Partido Popular y Vox de que en el Plan Valenciano de Estadística se diferencie entre población migrante y nacional refleja mucho más que un simple acuerdo técnico. Es una decisión política cargada de simbología, con riesgos prácticos para la igualdad, la convivencia y los derechos ciudadanos. Políticos responsables deben buscar la integración, no la división o el enfrentamiento. Por más que Vox quiera sacar réditos políticos, y si no queremos llegar, como dice Abascal, a la España de los machetazos, mientras su partido lo busca intensamente, dicen una cosa, hacen otra. Pretenden pasar una mentira. España como el país de los machetazos, mientras él y su partido lo buscan fervientemente con el enfrentamiento y la división. Perfectamente reconocible por la cizaña. No se trata solo de medir, sino de cómo se mide, quién lo mide, con qué propósito y bajo qué premisas. Y en este caso la narrativa es clara. Migrantes igual a problema o carga. Nacional es igual a justicia frente a esa carga. Esa dicotomía ya ha sido siempre utilizada antes para legitimar políticas de exclusión o estigmatización en regímenes dictatoriales, pero hoy es el inmigrante y mañana serán los demás. Si aceptamos que el Estado coleccione datos diferenciados basándose en nacionalidad para medir contribución, ayudas, uso de servicios y absentismo, sin un discurso claro de integración, sin una mirada de derechos humanos, estamos aceptando que la estadística se convierta en instrumento de señalamiento para enfrentar, y esto plantea una cuestión todavía más amplia: ¿qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad que se basa en fraternidad, en igualdad, en la idea de que todos los que vivimos en un territorio somos parte de él y merecemos derechos y responsabilidades, o una sociedad que bajo la excusa de controlar empieza a diferenciar, segregar, medir, señalizar y enfrentar para réditos políticos partidistas. Porque como decía un antiguo proverbio latino, quis custodiet ipsos custodis, ¿quién vigila a los vigilantes? Aquí la cuestión es, ¿quién supervisa a los que miden y los que deciden qué medir? Y sobre todo, ¿qué se hará con esos datos cuando estén en sus manos? Esto afecta cómo vivimos juntos, cómo se reconocen los derechos en nuestro país, cómo se construye nuestra sociedad basada en derechos fundamentales.